Bueno, muy buenos días a ustedes ahí directamente y a toda la audiencia que está en este momento escuchando. Les agradezco muchísimo la invitación una vez más. Ya con esto compruebo que ustedes son bien porfiados. No basta con que se desilusionen una vez, sino que siguen insistiendo en lo mismo. Pero bueno, un gran abrazo a Fabricio, un gran amigo que he conocido aquí desde el año pasado. Ya, y también agradecer una vez más al doctor Cristian Martínez de acá de la Universidad de la Frontera, quien hizo este nexo. Estoy muy contento de participar con ustedes, muy agradecido que me consideren en las reflexiones básicas que yo hago respecto del tema educativo, porque fundamentalmente soy un profesor. ¿Ya? Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, está habilitado, Nelson. Ok, bien. Fabricio, ese es un paisaje que estás viendo donde vamos a ir a los salmones. Me encanta la idea. Sí, un segundo. Bueno, yo voy a hacer una conversación pequeñita sobre el tiempo y el espacio como fundamentos para el aprendizaje y que a veces son bastante olvidados. Voy a relacionar esto con lo que a mí me parece fundamental, con el tema de los profesores de educación física, que creo que son fundamentales para el sistema educativo y no están siendo considerados en la expresión que debía, estoy hablando de mi país, como aportadores al desarrollo de los aprendizajes de los niños fundamentalmente. Entonces, voy a hacer mucha reflexión sobre eso y quiero clarificar que no lo hago para quedar bien con nadie ni con ninguna profesión, sino que lo hago desde la experiencia y desde el fundamento que me seduce a que pueden aportar al desarrollo del aprendizaje en los primeros años los profesores de educación física y que de acuerdo a lo que vamos a conversar desde mi punto de vista es realmente fundamental. Bueno, cuando la vida es difícil, a mí me encanta esto y quedan días de COVID-19, hay solo una cosa que hacer y es relajarse. Este chinito lo llevo por todos lados cada vez que hablo, porque lo que a mí me parece que tenemos que hacer es relajarnos y escuchar relajadamente lo que uno tiene que hacer. Cuando uno piensa que puede decir muchas cosas importantes y de muchos saberes, la verdad es que el hombre es el único animal que come sin tener hambre, bebe sin tener sed y habla sin tener nada que decir. Eso va a quedar comprobado en mi conversación. Yo espero que a esta altura de la mañana, después de altas horas de trabajo, ustedes todavía tengan la energía y estén ahí con café para enfrentar y escuchar estos minutos de los cuales yo voy a hablar. Fíjese que nos volvemos a encontrar hace un año que no estábamos juntos, 12 meses, 48 semanas, 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos y 31.536.000 segundos. Ese es el tiempo que nos separa. Ahora depende de cómo yo me posicione para darle la importancia, pues si yo me quedé enamorado de alguna muchacha, para relevar la importancia de todo el tiempo, le diré que hace 31.536.000 segundos que no nos vemos. Si la persona es un colega que lo vuelvo a ver después de un año, le diré, hoy hace un año que no nos vemos. Entonces las concepciones del tiempo son bastante relativas. Y ahí voy a hablar de las concepciones culturales del tiempo y la educación. La vida y el tiempo, ¿verdad?, son los mejores maestros. La vida nos enseña a aprovechar el tiempo y el tiempo nos va a enseñar entonces a valorar lo que es la vida. Fíjese que en esta relatividad del tiempo uno puede pensar, ¿sabe? La noche se me hizo eterna. ¿Qué hizo que la noche se le hizo eterna? Cuando uno está con un dolor fuerte, ¿no es verdad? Está muy enfermo, la noche no pasa nunca. Pero también uno puede decir, ¿sabe? El tiempo pasó volando cuando hay algo que está entretenido. O la noche se me fue volando, no me di ni cuenta cómo amaneció y ahí llegó el día. Eso habitualmente lo dice uno cuando va por ahí, vuelve a su casa y dice, ya aclaró, ¿no? Ya amaneció. El tiempo pasó, pero más rápido de lo que yo pensaba. ¿En realidad el tiempo pasó más rápido? ¿O en realidad el tiempo se hizo eterno? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la concepción psicológica que uno tiene de ese tiempo? ¿Y en qué lugar del cerebro está? Hay un grupo de investigadores en Noruega, yo no me voy a meter a los detalles técnicos, a propósito de la excelente conferencia que escuchamos recién de neuropsicología y las reflexiones de Fabricio. No voy a entrar al detalle técnico, pero hoy en día se está estudiando fuertemente el tema de cómo el cerebro está percibiendo este tiempo. ¿Ya? También se dice, todo lo pasado fue mejor.
haciendo alusión de un tiempo antes, pero depende de quién lo diga y cómo lo esté diciendo. Lo primero es lo primero, es otra concepción del tiempo, pero ¿qué es primero en el tiempo? El hoy, obviamente, es el mañana del ayer y el ayer del mañana. O sea, así de relativo. Una hora al lado de una persona amada es más corta que una hora esperando al médico, etcétera, 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 etcétera. Es decir, la concepción que tenemos del tiempo depende mucho de las contingencias en las cuales estamos viviendo. Ciertamente que me gustaría que los estudiantes de la escuela básica dijeran que el tiempo se les pasó volando, ¿ya? Y que lo que recuerdan del ayer, o sea, de cuando estuve en el colegio, me sea la gran motivación para volver nuevamente mañana, porque extraño eso agradable que ahí pasó. Nosotros, los que nacimos en los 40, crecimos en los 50, nos educamos en los 60, nos aventuramos en los 70, nos enredamos en los 80, nos estabilizamos un poco en los 90, maduramos en los 2000, resultamos un poco más sabios en los 2010, llegamos a las décadas de los 2020, hemos vivido en 9 décadas diferentes, en 2 ciclos diferentes y en 2 milenios diferentes. Es toda una bendición. Pero fíjese que toda esta graduación depende de la concepción del tiempo. Hay una pregunta muy básica y simpática a los estudiantes. ¿Cómo supo la hora el que inventó el reloj? ¿Cuándo partió la hora cero? ¿Cómo lo hizo? Y ese nos cambió el mundo a todos, ¿no? Entonces, en el tiempo, y aquí empiezo a entrar en detalles, me voy a referir solamente a 2 tiempos, al tiempo monocrónico y al tiempo policrónico, porque tiene que ver con la escuela. En el tiempo monocrónico, hay énfasis en la puntualidad, en la planificación y en las tareas sobre las personas. Una tarea después de la otra. La prioridad se establece en función de lo que llega primero en orden cronológico, que es lo que hace la escuela. Y el tiempo es material, es una dimensión económica. Perder o ganar tiempo significa perder o lograr ganancia. El tiempo monocrónico. Si uno, por ejemplo, va a Europa y se encuentra con europeos, supongamos en Inglaterra, pero con alguien que es inglés, que nació, que vivió y se crió allí, probablemente el día sábado de 10 a 11 de la mañana va al supermercado. Ese es su tiempo monocrónico para ir al supermercado, y eso es lo que hace. Va de 10 a 11 a comprar y vuelve a su casa. En Chile, cuando vamos al supermercado de 10 a 11, veamos si volvemos a las 2 de la tarde, porque en el supermercado nos encontramos con un amigo, en el supermercado aprovechamos la oportunidad para hacer vida social, para tomarnos un café. Es decir, nuestros tiempos no son monocrónicos, nuestros tiempos son policrónicos. La concepción social de nuestro tiempo sociocultural es policrónico y nuestra escuela maneja tiempos monocrónicos. Por lo tanto, hay ahí un choque cultural. Y este choque cultural afecta, desde mi punto de vista, la concepción o el estado psicológico que el sujeto tiene para enfrentar el proceso de enseñanza en esos tiempos. Entonces, desde ese punto de vista, en un tiempo policrónico, la tendencia es hacer múltiples cosas simultáneamente. Claro, si usted puede, incluso hay un chiste que dice que los hombres no son capaces de pelar una cebolla y mascar chicle a la vez, o sea, no son capaces de hacer 2 cosas a la vez, somos más monocrónicos, ¿no? Incluso fíjese que resulta como una cualidad de baja capacidad intelectual hacer una sola cosa, para el sentido común, digamos, en un solo tiempo. ¿Por qué? Porque nuestras culturas son múltiples, utilizan el tiempo policrónico. Hay prioridad de las personas sobre las tareas. O sea, es cierto, voy a comprar 1 kilo de arroz al supermercado, pero en realidad no voy donde está solo el arroz, me doy una vueltecita por todo el supermercado, miro todo lo que hay, si encuentro amigos mejores, más agradables, y si converso, aún mejor. A mí me llama la atención en un centro comercial que hay en mi ciudad, acá en Temuco, que uno se puede ganar en la puerta, mirar cuánta gente entra, pero entra muchísima gente, sobre todo ahora que están todos desesperados por encontrarse. Pero los que salen con bolsas de compra es 1/3. ¿Qué fue a hacer la otra gente a un local comercial? ¿Fue a comprar? ¿Usó un tiempo para comprar? No. Fue a curiosear, fue a ver qué es lo que pasaba y además fue a encontrarse con amigos o amigas. ¿Ya? Desde ese punto de vista, entonces, nuestros tiempos policrónicos no tienen que ver con los tiempos monocrónicos. Y aquí hay un primer problema desde mi punto de vista con la escuela, que la escuela maneja tiempos monocrónicos. A la escuela se va a estudiar en un tiempo. Fíjese que es tan monocrónica la escuela que regula
el factor biológico o fisiológico de los niños. Tú cada, no sé, en Chile dura 1 hora y media un periodo, 45 minutos, son 2 periodos para ir a un recreo. O sea, cada 90 minutos tienes que programar tu cerebro para que le dé la orden a todo tu sistema fisiológico que quieres ir al baño, ¿no es cierto? Antes de eso no lo puedes hacer. Porque incluso si pides constantemente permiso para ir al baño porque tienes algún problema, es considerado como que estás arrancándote de la clase. Entonces, estos tiempos monocrónicos en la educación son exagerados, son demasiado rígidos y no responden a la naturaleza de los estudiantes, y ahí tengo yo creo una primera argumentación para el compromiso afectivo y emocional con las tareas del aprendizaje y con las tareas de la enseñanza de los profesores en los colegios. En tiempos y espacios. Una cultura monocrónica se hace una sola cosa a la vez, se toman los compromisos de tiempo muy seriamente, hay fechas, hay límites, hay agendas, hay una baja contextualización, se necesita información del momento del encuentro, hay un compromiso con el trabajo y la tarea, hay una adición rigurosa a los planes, hay preocupación por molestar a los demás, siguen normas, por no molestar a los demás y seguir normas de privacidad y consideración, se muestra gran respeto por la propiedad privada, raramente se presta y se toma prestado algo ajeno, hay énfasis en la prontitud y acostumbrado a las relaciones cortoplacistas. Conclusión, lo más probable, estrés, ansiedad o depresión, porque la rigidez monocrónica es extrema, y si no nací en una cultura monocrónica, es aún más fuerte, digamos, el impacto. En cambio, en la policrónica se hacen varias cosas a la vez y hay interrupciones todas las veces que se quieran, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención, a propósito de México, en el estado de Tabasco, donde tengo grandes amigos. Una vez fui a trabajar con profesores allí y estaba yo dictando mi clase, y de repente entró un señor que no golpeó la puerta ni nada, simplemente rompió en la sala con un canasto con dulces a venderle dulces a los profesores. Y los profesores le compraron. Entonces, claro, para mí fue bien violento la primera vez porque no estaba acostumbrado a eso. Aquí en Chile jamás alguien entraría a vender un dulce en plena hora de clase a un lugar que no se conoce. Yo no sé, por respeto no le pregunté a mis colegas si a ese señor lo conocían, y iba siempre, pero él entró de manera muy natural y se paseó delante de todos nosotros mientras yo seguía trabajando vendiendo sus dulces. Entonces, en un tiempo se hacen muchas cosas y de manera natural. Se consideran los compromisos de tiempo como un objeto de ser conseguido, si es que es posible. Si resulta, resulta, y si no, ya mañana será. ¿Ya? No hagas hoy lo que puedes hacer mañana, ¿verdad? Eso un poco reflejaría como un poco humorísticamente esta concepción de este tiempo. Alta contextualización, ya se tiene información del momento y del encuentro. Compromisos con las personas y las relaciones humanas, que es lo que más me interesa. Humberto Maturana decía que los supermercados tenían gran éxito porque lo que la gente iba a hacer allí no era nada moderno, era ir a recordar su gen de recolector, de la época en que éramos recolectores de fruta para poder vivir. Entonces uno las tribus salían, digamos, en grupo a recolectar semillas o frutos, y acá pasa más o menos lo mismo en el supermercado. Vamos ahí en clanes a recolectar, nos juntamos todos, ¿no es cierto? Y andamos en estos árboles que ahora están puestos ahí en vitrina. Compromiso con las personas y las relaciones humanas, ya dije, nos interesa mucho. Cambiamos fácilmente los planes. Oye, sí, mira, en realidad iba a esa oficina, tomémonos un café y después voy. Y si cierran, no importa, hay un mañana, ¿no? Más preocupación por las personas cercanas, ¿ya?, que por la privacidad. Un impacto fuerte para mí, y eso que estuve ahí en Barcelona, que no es más parecido a nosotros, digamos, en España, en estos manejos, fue una vez que le pregunté a una persona que vivía en el departamento del lado si le podía ayudar en algo que tenía en una situación. Y esa persona me dijo, pero si yo no le llamaba a usted, ¿para qué se mete? O sea, poco menos no sea intruso, no se meta en mis problemas, ¿ya? Entonces, son sociedades bastante más solas, y es bien frecuente que la gente ni se saluda ni se conozca viviendo al lado. Bueno, las personas que han vivido en Europa, no sé cómo será en Estados Unidos, nunca he estado largo tiempo en Estados Unidos, solo de visita, pero en otras ciudades, yo recuerdo un amigo que tengo mexicano, lo conocí de la ciudad de Chetumal, camino a justamente Villahermosa, un viaje largo, no sé, ya no me acuerdo, 12 o 16 horas en autobús, y terminamos súper amigos, y él terminó viniendo a mi casa, yo a la casa de él, iba hasta un viaje. Eso
yo digo que cuando nos dicen a nosotros, en los tiempos en Europa, que nosotros leemos menos que ellos, es que nosotros somos menos aburridos, creo yo. Es una cuestión cultural, no creo que no es justo que nos comparen. Si uno se sube al metro de Inglaterra y el 80% va leyendo, es porque le importa más el libro que el que va al lado. Si yo me subo al metro en Buenos Aires, probablemente el 80% va mirando al que está al lado y no el libro. Y yo no creo que uno y otro estén equivocados, sino que son culturas distintas. Ahora, no sé cuánto gano con leer, si a la larga no me va a importar el que está al lado. Son cuestiones que habrá que discutir respecto de los tiempos que manejamos, ¿ya? Se presta y se toma prestado con facilidad, sin ningún problema. A mí muchos estudiantes me piden el libro, ¿cierto? Van a mi oficina a hacerme una consulta, ven el libro y me lo piden. No van a pedirme el libro, lo piden en el momento en que están ahí y les llama la atención. Después nunca lo devuelven, pero me alegro igual porque hoy en día que alguien quiera leer ya para mí es toda una realización. La prontitud depende de la relación, ¿ya? Los tiempos, por ejemplo, no sé cómo hacer ahora, pero una vez pasé una anécdota de esto y lo cuento como ejemplificación de lo que estoy señalando. En una charla que tenía que dar en Belo Horizonte, era a las 9 de la mañana. Y yo en mi concepción chilena me levanté en el hotel a las 7:30, desayuné, y a las 8:30 estaba listo porque me pasaban a buscar para empezar a las 9 a dar mi conversación. Resulta que eran las 9 y no llegaron, 9:30 y no llegaban, a las 10 y no llegaban. Y yo estaba desesperado porque ya había pasado el tiempo y me pasé todas las películas posibles. Y no, me pasó a buscar mi colega con toda tranquilidad, me dice, no, si nos atrasamos un poquito. Bueno, empecé 1 hora y media más tarde y nadie estaba molesto, nadie estaba enojado, todo el mundo sonreía, era súper simpático. Aquí en Chile con 1 hora y media atrás tendría 50 reclamos, tendría un montón de cosas porque se valora la puntualidad según nosotros, ¿no? Entonces, claro, esto de los tiempos policrónicos hacen que uno maneje de acuerdo a su cultura espacios más relajados. Pero luego voy a ver qué tiene que ver esto con ustedes como profesores de educación física. Porque ustedes, desde mi punto de vista, son los profesionales que manejan los tiempos y espacios como fundamento para los procesos de enseñanza. Fabricio, no sé si se está escuchando bien. Hola, Nelson. ¿Alguien me puede decir? Sí, doctor, bien. Se escucha bien. Gracias. Bueno, pero esta concepción de este tiempo y espacio se configura en el cerebro de uno. Los espacios también, de la misma manera que el tiempo, los manejamos en espacios monoproxémicos y poliproxémicos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en un espacio monocrónico es un espacio destinado para una sola cosa. Y vuelvo otra vez a un ejemplo en Europa con un europeo que nació y que vivió allí en un país, no sé, Holanda, Inglaterra, y usted va y van 4 personas, pero resulta que hay 3 camas. El cuarto no duerme en el sillón del living, porque el sillón del living no es para dormir. Ese espacio no está destinado para eso. El cuarto tendrá que irse a un hotel porque hay espacio para 3. En esa concepción del manejo del espacio, en los espacios monocrónicos están destinados para una cosa. Yo que vivo en el sur de Chile, a 600 kilómetros de Santiago, cuando éramos niños, mi madre tenía un colegio al lado de un río muy bonito y tenía un montón de primos. Bueno, cuando llegaba la Navidad llegaba un sobre con una tarjeta de Navidad, pero como estampilla en la parte de atrás llegaban ellos de visita a pasar las vacaciones en enero y febrero. Bueno, una casa donde vivíamos habitualmente 4 personas, mi padre, mi madre, mi hermano y yo, se juntaban 10 o 12 personas. La cocina, el comedor, todo era divertido, todos dormían en sacos de dormir o bolsas de dormir, no sé cómo llaman ustedes, y en la mañana cuando se despertaba ahí haciendo un equilibrio para no pisar a uno de los que estaba ahí, era todo risa y no había ningún problema en transformar los espacios, porque nuestros espacios son poliproxémicos. Nuestros niños aquí en Chile, por ejemplo, que vienen del área rural y mientras más pobres son, manejan más espacios holísticos, manejan más espacios poliproxémicos y no monoproxémicos, y más tiempos policrónicos y no monocrónicos. Y entonces van a un colegio que tiene un tiempo monocrónico y un espacio monoproxémico. Es decir, una sala de clase es exclusivamente para enseñar. Además que el espacio, en muchos casos en las zonas rurales, es más circular, es más holístico, y las aulas de clase son rectangulares. Entonces tenemos ahí otro golpe fuerte respecto de la oferta educativa en los espacios de significación que tienen los que piensan en la educación y los espacios que tienen en su cerebro los que van a vivir esa educación. Siempre recuerdo
en uno de los viajes que yo hacía desde el campo donde mi padre era profesor hasta la ciudad de Temuco en un autobús que duraba prácticamente una hora, un autobús que hacía 45 pasajeros y los que no iban sentados iban por el pasillo todos de pie. Entonces sube un señor con una manta, muy mojado, a ese espacio reducido, gira, le pega a la señora que está sentada, la deja mojada, le lastima la guagua, etcétera. Y se arma un escándalo arriba del bus, y generalmente a estas personas campesinas le dicen los guasos, y le dicen guaso bruto, no sabe comportarse. Pero espérese un poquito. Si esa persona, usted le reduce el espacio, y en el campo está acostumbrado a un enorme espacio, y cuando anda con una yunta de bueyes y un arado, se pega una vuelta en el campo, en la loma, un silbido y no toca absolutamente nada, esa es su concepción de espacio que tiene en la cabeza. Es mucho más holístico, es mucho más grande, y cuando es reducido, uno actúa torpemente. Aquí ya no recuerdo el nombre por mi vejez, una Premio Nacional de Educación en Chile, tuve la oportunidad de conversar con ella una vez y me dijo que había estado en Japón y entró a una tienda a comprarle muñecas a su nieta y me dice que jamás en su vida había estado tan nerviosa y que tenía un miedo enorme de poder botar cualquier muñeca porque el espacio era tan reducido, pero era tan reducido que parece que todo lo que iba a hacer en ese espacio era hacer pedazos lo que ahí estaba. Y dice, y era sorprendente cómo los japoneses ni se inmutaban ni paseaban, pero como sin ningún problema, porque están acostumbrados a vivir de ese espacio. Yo tengo la percepción, y aquí en Argentina me pueden corregir, que las personas de Córdoba manejan para comunicarse un espacio más cercano. O capaz que no sé, pues me tocó una colega que se quería acercar más a mí, pero no sé, no creo que sea eso. Pero a mí me dio la percepción en Córdoba que la gente es más cercana, que el espacio que manejan es mucho más cercano para dialogar con uno. Esa idea me dio respecto de otras ciudades de Argentina que yo conozco, que visito habitualmente. Pero en resumen, tenemos concepciones de tiempo y espacio en nuestras cabezas que son, entre comillas, probablemente latinas, que no tienen que ver con esta concepción que tiene la escuela, que es distinta en tiempos y espacio y genera dificultades para aprender. Bueno, esto ya lo dijo el colega anterior respecto de estas concepciones que tenemos del tiempo y el espacio. El espacio estaría como más centrado, más holísticamente en el hemisferio derecho, aunque ambos hemisferios hoy en día, es cierto, conversan y ya no es como tiempo atrás que pensábamos como Kimura, Gazzaniga, Sperry, que planteaban una situación mucho más radical de este procesamiento cerebral de la información. Hoy en día hemos visto que esto no es así, que hay una interconectividad, pero hay sin embargo una cierta predisposición, un cierto estilo a mantener estas concepciones espaciales. No es lo mismo el manejo del espacio para un arquitecto, un artista, un muralista, que el manejo del espacio para un físico o un matemático. Esta lógica de los dos cerebros del mundo, que un cerebro te lleva a soñar, a ver el mundo de color y el otro te lo lleva a ordenar, sí, uno lo puede ver en el manejo del tiempo. Por ejemplo, cuando tú lees una novela, ahí también vas manejando un tiempo. En los primeros episodios de la novela nadie se emociona. Tú vas ordenando en el tiempo una secuencia de hechos, pero cuando tú dices que empiezas a comprender eso, y entonces ahora entras tú al mundo del autor que escribió el libro, ahí tú entonces empiezas a ver un mundo de colores, pero el que el autor te está vendiendo y tú lo estás significando. No sé si les ha pasado una experiencia justamente ahí en Buenos Aires, hay una gran librería, se puede llamar Ateneo, si no me equivoco, que es una enorme librería muy bonita. Entramos, sí, entramos y mi hija me regaló un libro que se llama Siempre Alice. Bueno, como me lo regaló mi hija, obviamente lo leí. Y es maravilloso, que cuenta la historia de esta neurolingüista, ¿ya?, que en Estados Unidos empieza a perder tempranamente el tema de la memoria, entra en un Alzheimer, y el libro es fantástico, es emocionante, ¿ya? Porque claro, en la medida que va narrando el deterioro de la persona, uno se lo va imaginando los colores, los olores y todo esto, y va configurando una situación de espacio y tiempo en su cerebro. Bueno, a poco andar salió una película, incluso ahora está esa película puesta en las redes sociales, que se llama igual, Siempre Alice. Y yo, claro, obviamente entusiasmado con el libro, fui a ver la película. Desilusión enorme,
porque yo creo que la película no alcanza a captar el 10% de lo que yo me había divertido con el libro. Pero ¿cuál es la razón? Que el momento de tiempos y espacios que yo me configuré leyendo el libro es distinta de la que me presentaron en la película, porque ahí fue el director de escena el que puso los tiempos y los espacios, de acuerdo a su concepción. Entonces, aquí hay una cosa importante: cuando uno quiere educar, tiene que tratar de manejar estos tiempos y espacios y dar espacio a que la persona viva desde su mundo cultural esto. Ya lo voy a terminar con unos ejemplos. Bueno, aquí hay una cosa de tiempo y espacio como chiste. No todo el día pasas pensando en números, cifras, cuentas, cálculos matemáticos, porcentajes. No te das cuenta de cuánto daña nuestra relación. ¿Sí? Un 63%. ¿Ya? Todo depende de cómo usted quiera ver rápidamente las cosas. Bueno, las acciones cognitivas ya sabemos que con esto ahora de todas estas ecotomografías que hay a nivel cerebral podemos ver las concentraciones sanguíneas y las áreas del cerebro, porque hay mucha gente también interesada en el localizacionismo cerebral, cosa que también está fuerte en discusión. Hay gente que le gustaría saber, mire, ¿sabe qué? Si la zona occipital aquí atrás en la nuca, digamos, está ahí la parte de la visión, entonces cuando a usted le peguen ahí, en realidad va a tener un efecto en la visión. Usted podría quedar un poco ciego, perder la visión o una distorsión de la visión. Bueno, aquí en Chile se dice que cuando le pegan en la nuca, en realidad pasa harto más allá de la alteración de la visión, ¿ya? O si le pegan en el lóbulo frontal, tendría que mover una mano, un pie, por el córtex motor y todo esto. Pero ciertamente hay ciertas tendencias a explicar el localizacionismo de algunas acciones cognitivas a nivel del cerebro, ¿ya? Que tienen que ver también con estos manejos de los tiempos y de los espacios y cómo el cerebro lo está percibiendo. Ahora, aquí hay una cosa sí que me interesa mucho. Cuando llegamos al área de la lectura, y ahí voy a aterrizar ahora al tema de educación física. Cuando usted lee una palabra, en realidad la flecha que va a hacer aquí es el recorrido de una palabra cuando usted la lee en voz alta, ¿ya? Entonces, usted lo primero que hace va aquí y identifica a través del lóbulo occipital en la visión que está viendo una figura que es una letra. Claro, nosotros que hablamos castellano vemos la A y sabemos inmediatamente que no es cualquier dibujo, que es la A. Pero ¿qué tal si esa A fuera escrita en árabe? ¿Qué diríamos? Bueno, yo no sé si en árabe existe la A, pero estoy diciendo, o en chino, no sé si existe la A, pero si me hacen unas patitas y unas arañitas en chino, ¿yo la identificaría como una letra? No. Entonces lo primero que hacemos es que vemos el dibujo con esta zona del cerebro, llevamos la información donde hacemos la representación visual de esa letra o sea, vemos que es una letra que tiene que ver con un significado verbal que va al área de Wernicke, hacia el área del lenguaje. De ahí, si nosotros la vamos a leer en voz alta, vamos a un área del control del lenguaje, al área de Broca, estructuramos aquí la A y luego pasamos y vamos al córtex motor para nosotros pronunciar esa letra. O sea, este es el recorrido intraneurosensorial de la lectura. Ahora, ciertamente, ojo, profesores de educación física, si hay una persona que es ciega, que tiene problemas en la zona occipital, yo voy a entrar a este cerebro de manera distinta. Entro por el área motora. Con la mayor capacidad de memoria que tengo, entonces puedo trabajar con estas letras escritas en arena o en lija, y a través de el área táctil ir aprendiendo la configuración de las letras de manera holística, con mayor predominio de información de hemisferio derecho que de hemisferio izquierdo, y también comprensión del área motora. Este es un trabajo fundamental de educación física, poder ver qué actividades motrices puedo hacer para que los estudiantes aprendan bien la lectura. Ya lo voy a ir viendo. Eso es lo primero. Por lo tanto, mi amigo Cristian Martínez, si está escuchando, le reitero una vez más, hay que hacer un curso de especialización de profesores de educación física que trabajen en el jardín infantil, que es fundamental para que trabajen en las estructuraciones rítmico-temporales que tengan de base todos los aprendizajes futuros. Porque si usted no tiene una buena estructuración rítmico-temporal, los procesos de aprender van a ser muy complejos. Bueno, ahí está nuevamente las mismas visiones. Esto es cuando nosotros leemos una palabra escrita. Ese es el recorrido intraneurosensorial. Por ejemplo, si me ponen ahí la palabra casa,
al leer la palabra casa hago este recorrido. Pero si Fabricio me dice, Nelson, repite la palabra chamilla, yo digo chamilla, ya no necesito esto porque estoy repitiendo un estímulo verbal. Por lo tanto, la secuenciación de la estructuración rítmico-temporal en el cerebro es otra, ¿ya? Pero aquí también voy a entrar ahora al tema de cómo configurar esos aprendizajes que me permitan a mí considerar estos holismos de tiempo y espacio en una actividad física que favorezca el aprendizaje. Porque ese es el desafío. De verdad, yo estoy absolutamente convencido que los profesores de educación física son fundamentalísimos para la estructuración de todos los aprendizajes de toda la escuela. El problema es que la escuela insiste en trabajar cuando ya está construido. Doy solo un ejemplo. Si usted tiene un niño, un hijo de 1 año y se va a Inglaterra, va a aprender el inglés muchísimo mejor que aquel niño que tiene 5 años. Y va a aprender el inglés muchísimo mejor que su hijo de 15. Y muchísimo mejor que usted mismo que puede tener 30, 40 o 50 años, o como yo, como 80 y tanto, ya no va a aprender. Entonces, desde ese punto de vista, mientras más pequeñitos los insertemos en los procesos básicos del aprender, mejores aprendizajes tenemos. Lo que está pasando en mi país es que esta reflexión no se está haciendo. Entonces los niños entran en los procesos de aprendizaje de la lectura y de la escritura, entran a los 6 años y han perdido, a mi manera de ver, 4 años de vida preciosos, los mejores, para poder lograr estas bases del aprendizaje. ¿Y quiénes las van a inculcar? En el manejo del tiempo y el espacio, los profesores de educación física, obviamente. ¿Ya? Aquí, mire, a esto me refiero. Cuando tenemos un tiempo y un espacio y leemos la palabra pan, pen, pin, pon, o la palabra ka, ko, ki, que, aunque ahí hay una agregación, da, de, do, ba, be, bi, bo, bo, ¿ya? Lo primero que voy a decir es que muchos niños que confunden la P con la Q, la D con la B, ¿ya? O qué sé yo, hacen inversiones, rotaciones, no son problemas lectores. La confusión aquí de la B con la D no es un problema lector, es un problema que arregla el profesor de educación física en el preescolar, donde enseña las nociones de tiempo y espacio. Aquí lo que tengo es la confusión espacial ya de un sujeto o de un niño que no tiene desarrollada estabilidad. Por lo tanto, tengo que desarrollársela. Si yo al niño le desarrollo en el preescolar muy bien las nociones de tiempo y espacio, este niño enfrentará todos los problemas que tiene que ver con el aprendizaje de mejor manera. Vaya usted a la escuela básica y vea a los niños cuando tienen problemas, ¿dónde están esas situaciones? Yo el año pasado hice un ejercicio que me gustaría que volvieran a hacer ustedes. Mire, por si se han olvidado. Si tienen un lápiz y un cuaderno a mano, sumen 12 veces, o sea, 5 veces 12 hacia abajo. 12 más 12 más 12 más 12 más 12 y más 12. El resultado para ustedes es 60. Para mí es 510. Y la pregunta es, ¿por qué a mí me da 510 y a ustedes 60? Entonces, es que yo tengo problemas para sumar y ustedes no. ¿Seguro? Veamos. Los invito a que sumen solamente el 2. 2 más 2 más 2 más 2 y más 2, 5 veces es 10. Bueno, ahora sumemos los 1. 1 más 1 más 1 más 1. 5 veces es 5. El total es 510. No sé sumar yo. O sea que 5 veces el 1 no da 5. 5 veces el 2 no da 10. ¿Es problema de suma? ¿Qué problema hay ahí? Ahí hay un problema de espacio y de tiempo. Hay un problema de noción de conservación. Hay un problema de inclusión de clases. En el fondo hay un problema que no debió darse si en preescolar el profesor de educación física hubiesen trabajado estas nociones. Fíjese que para leer pan, la P va antes que la A y la A antes que la N, en una secuencia lógica de espacio y en un tiempo. Porque usted también podría tener un tiempo, ya, una secuencia de tiempo, pero en un espacio. Usted lee una letra primero que la otra, pero en otro espacio.
En un centro comercial, un día en Santiago, no me voy a olvidar jamás, mi señora vendía un niño ahí corriendo y casi me chocó y me dijo, oh, casi te botó un brocacoche. ¿Un brocacoche? ¿Qué es eso? Le pregunté yo, ¿qué es un cabro chico? Me dijo, un cabro chico. Está leyendo al revés. Él está diciendo lo mismo. Sí, las secuencias correctas de manejo en tiempo y espacio en preescolar van a favorecer el aprendizaje de la lectura primero que nada, de la escritura, que la escritura es un aprendizaje grafomotriz por esencia de responsabilidad de un profesor de educación física que se especializa en eso. Los estudiantes no escriben bien porque no se les enseña a escribir, no se les enseña la praxis de escribir, se les enseña a copiar letras. Y el que copia, copia de cualquier manera sin tener el tema del movimiento. Usted puede hacer movimientos de gran progresión. Si usted considera que tenemos un principio próximo distal que va desde la columna vertebral hasta lo más distal que son los dedos, ¿qué le hace suponer a una profesora de educación preescolar que va a trabajar inmediatamente con los dedos haciendo letras en un cuaderno de caligrafía? Absurdo. Está entrando por el quinto piso y se olvidó de los 4 primeros. Profesor de educación física, usted tiene que entrar por el primer piso. Usted tiene que ser el especialista en generar las praxias y los movimientos básicos para el aprendizaje de la escritura. Si usted trabaja en preescolar, profesor de educación física, la gente tendrá mejor letra, escribirá mejor. Ahora, el contenido que escriba ya no me voy a meter, ese es otro cuento. Pero usted tendrá las bases de una buena escritura. Las personas escribimos mal porque no nos enseñaron a escribir, nos enseñaron a copiar letras. Y usted me puede decir, profesor, usted es muy categórico en la caligrafía. Sí, pero la caligrafía es lo mismo. La caligrafía es copiar letras, no aprender el movimiento de una letra. Y para aprender a hacer una letra, ¿sabe lo que tiene que hacer? Trabajar primero con todo el cuerpo botado en el suelo, luego un movimiento de gran progresión con todo el brazo, de mediana progresión con el antebrazo, de pequeña progresión con la muñeca y finalmente el más distal con los dedos. Si no hace esa secuencia, entonces la praxia que usted va a tener para la ejecución correcta de una letra no se va a lograr nunca. ¿Quién es fundamental en ese trabajo? Insisto, el profesor de educación física. Por favor, Fabricio, dime cuando me queden 10 minutos, porque como yo me pongo a hablar, no me dejan en otros lados, no termino nunca. ¿Ya? Tras leer la frase, te has dado cuenta de que la mente humana a menudo no te informa que la palabra la se ha repetido en cada ocasión. Y si vamos nuevamente, tras leer la frase, te has dado cuenta de que la mente humana a menudo no te informa que la palabra la se ha repetido en cada ocasión. ¿Por qué? Porque hay una generalización. Y esta generalización te hace perder la especificidad. Entonces, claro, al ver la primera vez, tras leer la frase, te has dado cuenta que no reparo en que esa la está 2 veces. ¿Por qué? Porque voy generalizando, voy haciendo como una yesad, voy cerrando lo que yo conozco. ¿Ya? Entonces, desde este punto de vista, es muy interesante tener cuidado con los manejos de los espacios. Porque esto mismo que acabamos de ver, traspásalo a la comprensión lectora. Si tú no tienes un ordenamiento temporal de los hechos para construir la hipótesis que te permite comprender, entonces vas a tener un problema muy serio en los niveles de comprensión. Nuevamente insisto, ¿quién va a ayudar a esto? El profesor de educación física. ¿Cuándo? En preescolar. Valoro todo lo que hacen en los otros niveles en educación física, pero son imprescindibles y fundamentales en la edad preescolar. El orden no va a importar. Según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en que las letras están escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto puede estar totalmente mal y aún así puedes leerlo sin problema. Esto es porque lo que leemos cada letra por sí misma, sino la palabra en un todo. Es decir, hacemos esto que yo decía, estas generalizaciones, estas globalizaciones. Lo que acabo de leer, si nos vamos muy detenidamente, sabemos que para nada dice ahí escrito lo que acabo de leer. Sin embargo, probablemente todos ustedes leyeron lo mismo que estoy leyendo yo. ¿Y por qué? Porque cuando hay como ciertas señales
o ciertos indicadores donde nosotros fijamos la vista, podemos leer fácilmente. Hay estudios muy bonitos donde dicen, cuando usted está empezando a leer, ¿en qué lugar fija una palabra? Cuando la palabra es conocida, ¿en qué lugar, perdón, fija la vista? Cuando una palabra es desconocida, ¿en qué lugar fija la vista? Fija la vista en la primera letra, en la última letra, o desde el centro se discurre hacia ambos extremos. Depende. Si la letra es nueva, si es conocida, si es muy conocida, ya hay estudios que señalan que el movimiento de los ojos para poder leer tiene distintas formas y distintos posicionamientos en estas letras, pero sigue siendo el fondo espacio y tiempo. Bueno, eso lo voy a pasar. Una vez que yo he logrado, porque esta es otra cosa, una vez que yo he logrado aprender a decodificar las letras, voy al fantástico mundo de la lectura, que es una maravilla. En un libro, una persona que descubre la magia de los libros porque ha dominado muy bien todas sus estructuras espacio-temporales, las puede dominar en un libro, puede construir las hipótesis y se convierte en un mundo fantástico como estamos viendo. Sin embargo, el mundo de la televisión no te permite esa imaginación, no te permite esa libertad, porque te permite solamente consumir lo que otros pensaron por ti. ¿Ya? Desde este punto de vista, entonces, es básico generar esta estructura de espacio-temporales para poder vivir. Los libros ciertamente son mariposas que te llevan en el alma, ¿no? Y cuando tú las comprendes, la configuración infinita de colores es maravilloso, porque también está lo otro, que aún leyendo tú no entiendas nada. La chamisa tiritaba frente a la quirusa. ¿Qué estoy diciendo? Ustedes pueden entender lo que yo estoy diciendo. Si leen eso, la chamisa tiritaba frente a la quirusa. Un drama iba a vivir la chamisa. Iba a tener un ataque de la quirusa. ¿Pueden entender? Si yo se los diera por escrito, ¿lo podría leer? Sí. ¿Lo entienden? No. Eso se llama analfabetismo funcional. Las personas que leen y no entienden lo que leen se llaman analfabetismo funcional. Pero en las culturas es así, es impresionante. Viene un amigo de Perú a Chile y se sorprende porque digo, oye, mira, ese gallo que allí es bien apagado. Es bien ganso, ¿eh? Me dice otro que va al lado. Y el peruano se queda mirando y no entiende nada. Sin embargo, nosotros los chilenos entendemos lo que estamos diciendo. Porque hay contextos culturales. Contextos culturales que nuevamente se configuran en espacios y tiempos determinados. Bueno, esto ya lo vi el año pasado con ustedes, que yo creo que una buena estructuración, ritmo temporal, favorece la adquisición del lenguaje, del aprendizaje de la lectura y favorece el amor por la lectura. Y también después favorece la creatividad para que haya gente que escriba sobre eso, como esto. Si el amor, como todo, es cuestión de palabra, acercarme a tu cuerpo es crear un idioma. Es abrazar los libros, es abrazar las matemáticas, es amar las matemáticas. Porque este mismo profesor al que yo le copié este ejemplo de los 60 hizo otro muy bonito, en el cual a un niño le dice, dime dos frutas. Está en el TikTok, lo encontré, un profesor español. Me encantó ese ejemplo. Y el niño le dice, melocotón y melocotón. No, dice dos frutas. Ahí me está diciendo una, ya, melocotón y manzana. Listo. Al día siguiente, el mismo profesor le hace un ejercicio de matemática. Le dice, en un canasto hay 3 melocotones, es durazno, ya, 2 manzanas y 5 peras. ¿Cuántas frutas hay? 3, le dice el niño. Entonces hay un problema. Hay un problema de concepción. Y aunque usted no lo crea, nuevamente tenemos un problema de manejo de tiempo y espacio. De tiempo y espacio. Dese el tiempo necesario y dese el espacio necesario para que la gente aprenda. ¿Quién es el profesional por esencia que maneja estas bases de tiempo y espacio para construir todos los aprendizajes? Profesor de educación física. Entonces, ¿qué hacemos desde la escuela? ¿Cuánto me queda, Mauricio? ¿Cuántos minutos? Si me avisan, por favor. 5 minutitos, Nelson. Tiene tiempo todavía, ¿verdad? Unos 10 minutos. Ya, vale. Voy a ir, son cinco mentiras que voy a contar y ya terminamos. Mire, esta es la historia de un mechero, que tiene que ver con la secuencia del tiempo, del impacto de lo que usted hace. Siendo profesor de quinto año básico en una ciudad en San Bernardo, en Santiago, le di una instrucción a los estudiantes de cómo hacer un mechero.
los estudiantes hicieron el mechero y el día que lo llevaron al colegio lo encendieron y se reventaron los mecheros. Un escándalo para pagar el alcohol que estaba sobre los bancos, casi quemamos el colegio, obviamente. Menos mal que no se quemó ningún niño, pero fue un escándalo. Ahí todos apagando y gritando. Imagínense los niños de 10, 11 años ahí, todos. Bueno, se terminó. Sabe que 20 años más tarde, en esa misma ciudad, yo iba por una calle y un señor cruzó, un señor joven, y me abrazó. Profe, ¿cómo está? Era uno de mis alumnos que le decíamos el Ratón Ramos, que se había titulado de arquitecto. Y hay un buen abrazo. ¿Y sabe lo que me dijo? Profe, ¿se acuerda de los mecheros? Fue una traición tan grande porque yo le enseñé lenguaje, matemática, tocar guitarra, una serie de cosas importantísimas en la vida, como cuando nació el padre de la patria, por ejemplo, o cuánto era, o transformar, no sé, millas en no sé qué. Le había enseñado todas esas cosas que ni yo mismo me acordaba. Nada de eso era importante. Lo importante era una experiencia vivida en un tiempo intensamente, una experiencia humana. Las historias con los estudiantes se construyen en espacios humanos. Y eso es fantástico porque no se olvida nunca. Probablemente usted, si ahora recuerda a su mejor profesora o profesora, lo va a recordar en ese tiempo y en ese espacio humano vivido. Historia de un café, rapidito. Yo soy muy bueno para tomar café ahí con Cristian los domingos y unos amigos. Una vez yo llegué a un café en mi ciudad y llegó un padre con 3 hijos. Y los niños iban con una cara larga y el papá les preguntó: oye, ¿ustedes no están contentos de estar conmigo? Fíjese, contentos de estar conmigo, o sea, de estar en este tiempo ahora aquí conmigo, compartiendo este espacio, en este lugar. ¿No? Y los niños estaban ahí como así, muy molestos, y cada uno más o menos con un regalo en la mano porque era cerca de Navidad. Bueno, pasó, y tiempo más adelante, en una conversación que tuve con unos profesores, me acordé de esto. Y encontré que en las relaciones humanas tenemos 2 formas de relacionarnos: estar con y estar para. Por ejemplo, en esta misma charla yo podría estar para este seminario. Implicaría que yo terminaría esto y se acabó y no me interesa nada de ustedes y nada. No me daría la alegría de encontrarme como lo hicimos en la antesala, nos encontramos, hoy hace un año que no te veo, o de conversar constantemente con Fabricio. Porque la relación para es una relación que se corta en el tiempo. Mira, esto es para ti y se acaba. Cuando un profesor dice que está para enseñar, está equivocado. Porque está con el que aprende, que es distinto, que es la otra relación. No estás contento de estar conmigo, por lo tanto, el tiempo que voy a permanecer y el espacio es significativamente humano, porque al estar contigo, estoy contento contigo, estoy triste contigo, y además establezco una relación trascendental contigo. Eso se hace en una configuración humana de la educación, donde el contenido deja de tener importancia y pasa a tener importancia la persona. Por eso que creo que el manejo de espacios y tiempo son manejos humanos, profundamente humanos. Entonces, de aquí en adelante, cuando yo tenga un grupo de personas con las que interactúo en el área educativa, voy a estar con esas personas, no para esas personas. Oiga, yo estoy un profesor que viene a este colegio y estoy para enseñar. Ya paga eso, listo, y se va a su casa todos los días. No, usted está para compartir, convivir y cohabitar con un estudiante en procesos de aprendizaje que son comunes. Otra vez tiempo, nacimiento de una mariposa. Esta habla la historia de un señor que observa cómo están haciendo una crisálida, ¿ya?, de un gusanito. Y él sabe lo que hace. Para ayudarle, va y con una navaja corta esa crisálida para que salga más rápido la mariposa. ¿Y sabe lo que logró? Salió una mariposa de alas rotas. Cuando un profesor se apura en el tiempo, no le da el tiempo necesario, entonces trunca los aprendizajes y las mariposas del aprender salen con alas rotas y salen heridas del alma. Cuidado, profesor de educación física, que una estructuración práctica requiere de un tiempo y de un espacio adecuado, pero sobre todo de un tiempo adecuado. Si usted cree que todos van a responder de la misma manera, está complejo, está muy complejo. Yo fuera ese profesor de educación física, un problema grave que tendría en mi cabeza es cómo evaluar. ¿Cómo evaluar a todos que son distintos? Llegando a metas artificiales comunes. Sería complejo, porque si los puedo apurar, puedo terminar con una mariposa de alas rotas. Más de alguno
deja de hacer actividad física en su vida porque la relación que tuvo con su profesor de educación física no fue con, fue para. Yo estoy aquí para mejorar tu estado físico. No, tú estás ahí para crecer con él en su estado físico. Otra, esta longaniza es Chile. Yo vivo en Temuco. Arriba, el norte es Arica y Punta Arenas está abajo. Y esto tiene que ver ahora otra vez con los manejos de los espacios. Yo le enseño los puntos cardinales norte, sur, este, oeste. ¿Ya? Argentina está al este de Chile, el Océano Pacífico está al oeste, Perú está al norte y Bolivia al noreste, ¿ya? Y abajo con la Antártida en el sur. Y ahí está el mapa colgado en la pared. Hasta que un día le pregunta al niño, ¿dónde está la luna? Y te dice, la luna está al norte, profesor. ¿Cómo eso que está al norte? Sí, pues mire el mapa colgado en la pared y siga para arriba, va a llegar a la luna. Para llegar a la luna tiene que pasar por Estados Unidos, Canadá y el Polo Norte, y ahí sigue. Porque esa es la concepción que el niño tendrá en su cabeza al ver un mapa colgado en la pared. Solamente un profesor que no ha estudiado profundamente, no profundamente, ni siquiera a medias, básicamente el tema de la psicología o el tema de las operaciones concretas o formales de Piaget, es capaz de enseñar los puntos cardinales con un mapa colgado en la pared. Y luego le hace una prueba y le puede preguntar 7 ciudades. Santiago está al norte, bien, un punto. Osorno al sur, otro punto. Puerto Montt más al sur, otro punto. Y sí, 7 ciudades norte-sur tienen las 7 buenas y en Chile como la nota máxima de un 7, tiene un 7. Bien. Usted se sabe los puntos cardinales norte, sur, este, oeste. Bien, ¿se lo sabe? Bien. Vamos al patio. Párese ahí, camine hacia el norte. No sé dónde está el norte, pero usted me dijo en la sala de clase. Y yo le puse un 7. Usted se sabía los puntos cardinales. Entonces, las nociones de espacio y tiempo no se enseñan de manera que la persona que las aprende tenga que hacer una configuración en su cabeza, una hipótesis en su cabeza para poder esto. Profesores de enseñanza básica, detrás de muchos niños que tienen problemas para escribir y para leer, no manejan la noción derecha-izquierda. ¿Y sabe por qué no la manejan? Porque cuando se la enseñamos en el jardín infantil, la enseñamos con un papel. Y el niño en realidad lo que hace es que al identificar la derecha de ese papel hace una transposición hipotética que no está capacitado para hacerla como hasta los 12 años. Por lo tanto, es un error enorme. Se le produce una confusión. La mejor manera de enseñar la noción derecha-izquierda es primero la persona atrás de mí levantando la misma mano, perpendicular a mí y finalmente frente a mí. Han pasado 6 años en esa secuencia para llegar a tener el manejo hipotético del lenguaje. Otra concepción de espacio y de tiempo. María y la carrera de un caballo. Profesor de matemáticas le dice, mira, tengo un caballo que corre a 5 kilómetros y voy a 50 kilómetros de distancia. ¿Cuánto demora el caballo? No resulta, dice la María. Insiste el profesor, le dice 3 veces el ejercicio. Y la María al final se cansa, le dice, profesor, no resulta, no sirve. Ningún caballo corre 50 kilómetros, se muere antes. El profesor supuestamente sabe matemática, la María supuestamente sabe de caballo. No se encuentran. Y no se encuentran, ¿por qué? Porque los espacios y los tiempos que manejan, cada uno son distintos. Y no es que la María no sepa matemáticas, a la María le da un dolor enorme perder a su caballo. Es un problema emocional que la rechaza en el ejercicio. Marcela y el mundo, otra vez con el tiempo, el día y la noche en el día. ¿Por qué hoy día es día? Le preguntan a la Marcela y la Marcela dice, ¿por qué hoy es mi cumpleaños, profesor? Uy, fantástica la respuesta. Vino al mundo la iluminación, el día, la claridad, etcétera, ¿no? Pero viene la explicación en este globo terráqueo, ¿no? Le dice, mira, la Tierra gira sobre un eje imaginario. Y hoy día el sol nos está dando aquí a nosotros y acá da la sombra, por lo tanto acá es noche y aquí es día. Pero la Tierra va a seguir girando en el eje imaginario y entonces más rato el sol va a dar acá y a nosotros nos va a dar la sombra y esa es la noche. Mañana va a haber día porque la Tierra gira en un eje imaginario alrededor del sol. Ah, dice Ana María. Y como le cree tanto, su profesora sabe lo que hace. Se sienta tranquilita, pone las manos en la mesa y cierra sus ojitos para ver si es verdad que la Tierra está girando. Ahora, si el eje es imaginario, te lo imagináis por cualquier parte. Yo les pregunto a ustedes en este momento, si se sientan y hacen el ejercicio de la María, ¿pueden creerle a su profesor que la Tierra está girando sobre ese imaginario? Bueno, si la María tiene 15 años no habría mucho problema. Pero a veces tiene 6, tiene 7 o tiene 8.
Lo que sí puedo decir después es repetir, qué sé yo, que la Tierra sobre el eje imaginario, que el Sol pega aquí, que acá hay sombra, por eso hay día y noche. Eso lo puede repetir. ¿Pero lo entiende? ¿Lo aprende? No. Otro ejemplo, las ovejas y el infinito. A Eduardo le pregunta a su profesora, ¿qué es el infinito? Y él dice, una caja de detergente, profesora. Dice, ¿pero cómo una caja de detergente? Sí, le dice, una caja de detergente así grande. Y él dice, ¿qué está pensando en los granitos? Pero si tú sacas, le dice la profesora, los granitos en un vasito y cuentas cuántos granitos hay, después ves cuántos de esos envases hay en la caja, tú los puedes contar. No es el infinito. No, dice Eduardo, profesora. ¿Usted se ha fijado lo que tiene una caja de detergente en la tapa, en la portada? Tiene otra señora que tiene una caja de detergente en su mano. Y esa tiene otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y ese es el infinito. Bueno, ese es manejo del espacio. De un espacio de operaciones concretas. Y la profesora, ¿qué es lo que espera? Una definición en las operaciones formales. Si yo tengo disonancia en las concepciones del espacio, voy a generar artificialmente un problema de aprendizaje que no es, sino es una condición psicológica que no está desarrollada para entender esta noción de tiempo y espacio como yo, profesor, la quiero. José y la visión de la rana. Esto comenta, me encanta esta historia porque comenta de un profesor o de un maestro que tiene un grupo de discípulos y lo visitan distintos expertos. Cuando el experto termina de hablar, él le hace preguntas y los discípulos aprenden del diálogo entre el maestro y los expertos. Hasta que un día lo visita un astrónomo y ese astrónomo da una cátedra pero impresionante. Termina y el maestro no le pregunta nada y el astrónomo se va. Y el discípulo le pregunta muy sorprendido, maestro, ¿tan impactado te dejó que no fuiste capaz de preguntarle nada? Entonces le dice el maestro, ¿le puedes decir a una rana que siempre ha vivido en un pozo lo enorme que es el océano? Ah, tremendo. Esta pregunta es muy válida para aquellos profesores que creen que ya se lo saben todo y que no tienen nada más que aprender. La mala noticia para esos profesores es que todos los días hay algo nuevo y todos los días tenemos que aprender algo nuevo. La velocidad del conocimiento es impresionante. Es impresionante. Y aquel que se niega a vivir en ese mundo del cambio constante del conocimiento que lo desafía a estudiar todos los días, va a vivir siempre en un tiempo pasado, en una historia pasada, y es más, va a llevar a los estudiantes a eso. ¿Se acuerdan ustedes de ese planeta que ahora ya no existe? No sé si es Plutón, ya no me acuerdo yo cuál es el planeta. Pero resulta que ese planeta que ya no existe, mucha gente lo tiene en su cabeza, porque lo aprendió como algo correcto, y ahora no se lo puede sacar. Ojo, profesores, cuando ustedes enseñan algo mal, y estudiante lo aprende mal, le va a quedar de por vida el mal aprendizaje. Y si lo corrige con un aprendizaje correcto, es probable que sí lo haga, pero el mal aprendizaje no se va del cerebro, queda igual, queda molestando, 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 y probablemente el estudiante gaste más energía en el aprendizaje correcto, ahora que tiene además uno incorrecto, aprenda más eso. No es que se le borren, los aprendizajes no se borran. Lo que pasa es que no hay estímulos suficientes para sacarlo. Mi madre, que tiene Alzheimer, me sorprende cada día con las cosas que ella se acuerda, y hay cosas que obviamente nadie sabe de lo que se está acordando. En alguna parte de su cerebro maravilloso está, y ahora lo saca a flor de piel, ¿no? Bueno, ¿dónde están las respuestas entonces? Para todos los futuros aprendizajes, en la base, en el cimiento, en preescolar. Ahí está el manejo principal de tiempo y espacio. ¿Quién va a dar esa respuesta? Un profesor de educación física. Y va a poder entonces en esta aventura de transformar una rana en un Jedi tener un poco más de éxito, creo yo, que lo que a veces se espera que tenga. Bien, muchas gracias. Eso es todo lo que quería conversar con ustedes. Ahí están mis direcciones de correo electrónico si alguien las desea. Me dejas tan conmovido que me es muy difícil seguir esto después de tus conferencias. Brillante exposición. Yo he quedado, la verdad, que extasiado. Lo conozco a Nelson de la exposición de hace un año y realmente me atrapó. Y en esta exposición más. Nelson, mi admiración. Brillante, brillante. Muy, muy agradecido por compartirlo, aparte de la manera que lo haces.
Es decir, gracias a ustedes. Uno va entrando, yo siempre digo, no sé si en algún momento de tu vida hiciste algo de actuación, no sé, tampoco sé cuál es esa cosa que distingue al actor que hace que uno se adentre en el personaje. Pero la verdad es que siento eso. Lo comentaste de tal manera que uno lo iba viviendo. Brillante, gracias. Nelson. Brillante. Gracias, muy amable, Sergio, por el cariño. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Nelson, querido amigo. Fabricio el culpable. Bueno. Cierre usted, Fabricio. Yo no tengo palabras. La verdad es que más que agradecer. Gracias, Néstor. Ya le vamos a dar con el apagado tu. Julio, por favor. Tu audio. No sé si me escuchan ahí. Tu micrófono, Mauricio. Está abierto para el público, Nelson. Por ahí no me escuchas en el micrófono. Hasta el mejor cazador se le escapa la liebre. Eso también es una próxima anécdota ahí. Así es. Fabricio, no estás saliendo tu audio. Estás muteado, Fabricio. No, lo que pasa es que si abro no sale para el público. Me tiene que escuchar por YouTube, me parece, o no sé si Julio podrá hacer algo para que me escuchen acá adentro. Les comento a la gente que estoy... ahí sale Julio para todos. ¿Me escucha? Ahí está. Bien. Bueno, la verdad, Nelson, yo estoy tan sorprendido y anonadado como Sergio. Siempre me conmueven tus palabras. Y hoy le voy a agradecer a la gente, porque acá me está ayudando Silvina Cantaberta. Yo te voy a leer este comentario que creo que resume lo que todos pensamos. Dice, siga todo lo que quiera, que es tan interesante y atrapador lo que dice. Qué gusto descubrir un gran profesional que sepa llegar a todos con tantos conceptos importantes. Se lo agradezco, Nelson. La verdad, estamos todos iguales. En este momento están lloviendo comentarios. Mi WhatsApp también, no sé por dónde leer tanto. Te agradecemos un montón, Nelson. Yo le voy a ceder la palabra a Néstor, que también quiere agradecerte antes de seguir con este congreso. Y bueno, nos quedamos como siempre con ganas de muchísimo más. Así que un gran abrazo, amigo, hasta Chile, y no veo la hora de ir a pescar juntos y a los salmones. Escucharte hablar. Muchas gracias, Fabricio. Néstor. Me parece que se nos quedó sin señal, Néstor. Bueno, voy a leer algún comentario más, a ver. Admiración total, brillante, excelente. Esto me aparece en el Facebook, en el YouTube. Dice, muy bueno, Alejandro Fontanelás. Hace más de 25 años trabajo a un nivel inicial. Lo espacio-temporal vivenciado es fundamental. El afecto y cariño también. Todo jugando, bravo. Alicia dice, excelentísima exposición. Quien no se actualiza queda en el pasado. Cecilia Cortés, buenísima exposición. Profesor Nelson, excelentes exposiciones, me quedo maravillada de toda la información que he tenido. También como director del CIEF le agradezco a Gloria.